desde métodos de análisis multivariantes o análisis de regresión. Un análisis de regresión significa un análisis de dependencia, donde tenemos una variable dependiente que está explicada por un conjunto de factores exógenos o variables exógenas o variables independientes. Y está explicada por X1, X2, X3, X4, un conjunto de variables. Entonces, si yo quiero predecir cuál es digámoslo así, el futuro de Y, primero debo asumir valores para las variables explicativas. Eso es un enfoque estructural. Cuando hablamos de un modelo univariado, estamos hablando de que solamente necesitamos una variable. No necesitamos variables explicativas. Por ejemplo, si yo digo, quiero pronosticar la tasa de crecimiento o quiero pronosticar las ventas, voy a olvidarme de qué puede influir sobre las ventas. Voy a olvidarme del comportamiento del sector, voy a olvidarme de los precios, voy a olvidarme de la economía y voy a decir de que las ventas van en el futuro, para este año, para el próximo año o para los próximos. Realmente los modelos ARIMA son modelos de corto plazo. No es recomendable hacer proyecciones más allá de 2 o 3 años, son corto plazo. Generalmente vamos a decir de que el pronóstico va a estar en función de la historia pasada. Es un supuesto fuerte, ¿ok? Es un supuesto fuerte, por lo tanto, digamos que el crecimiento en las tasas de interés, por ejemplo, no sé, aparte de las ventas, si quiero hacerlo, el pronóstico final, los precios, voy a decir de que va a haber un comportamiento inercial. El pronóstico es inercial, ¿ok? Entonces, no necesito factores explicativos, solamente es una variable y por lo tanto voy a asumir, el supuesto principal es que en un corto plazo hacia adelante, el comportamiento va a ser más o menos igual que en el pasado. ¿Okay? Entonces, esa es la lógica de los modelos ARIMA. Y para eso pronosticamos, el futuro va a estar en función de sus valores pasados. Y lo hacemos con fines de pronóstico. Asumiendo de que todo lo demás va a ser constante. Yo les decía que este es un supuesto tanto fuerte porque muchas veces no es así. Si hablamos ahorita, la variable más importante en las finanzas son las ventas, ¿no es cierto? Porque las ventas es la fuente principal de ingreso y lógicamente a partir de esa variable las empresas pueden cubrir sus planillas, pueden cubrir sus pagos a sus proveedores, pueden pagar sus, no sé, pueden cubrir sus costos financieros, pagarle los dividendos a sus accionistas, etcétera, etcétera. Entonces, las ventas es una variable muy importante. De que en ese sentido, y las ventas desde luego dependen, ¿no? de varios factores, pero si nosotros vamos a asumir de que todos esos factores más o menos van a estar en un tiempo dado iguales, podemos utilizar estas herramientas. Ahora, también podemos incluir un modelo ARIMA e incluir factores explicativos. Es lo que se conoce como el ARIMA X o ARIMAX. ¿Ya? Eso para la dinámica pasada es importante, pero también hay otros factores que podríamos incluir. Entonces, este tipo de modelos está más orientado a lo que es un pronóstico y un crecimiento inercial. Sin embargo, para poder realizar eso es importante que conozcamos las propiedades de las series y tenemos que neutralizar el tiempo. Porque el pronóstico de la variable va a tener un comportamiento estacionario. El pronóstico debe hacerse de manera estacionaria, neutralizando el tiempo,
y va a tener una realización con cierta aleatoriedad, que de hecho esa aleatoriedad, incluso para temas de pronóstico, nos va a permitir construir intervalos de confianza en el pronóstico. No va a ser un pronóstico puntual, podemos hacerlo, pero también podemos incluir un intervalo de confianza. Yo digo, para el 2020 la tasa de crecimiento en los ingresos va a ser del, por ejemplo, 10%, que se va a poder mover en una banda entre el 5 y el 15%. Podemos hacerlo así. Hay un intervalo probabilístico. Entonces, esta es la parte importante en este tipo de modelos. Desde luego, es un modelo ateórico porque, como está explicado, por la misma variable, no hay otros factores explicativos, ¿no? que permitan explicar ese pronóstico, sino es la historia de la misma variable. Una vez en una capacitación que tuvimos en una universidad de afuera, el expositor era un profesor ruso, que él criticaba a los métodos cuantitativos estructuralistas en el sentido, yo repito, lo estructuralista es cuando yo tengo factores explicativos y tengo una variable dependiente. Él mencionaba de que nosotros lo que debíamos explotar era el conocimiento en la dinámica de las series. Las series temporales, este académico señalaba que tienen una historia y tienen mucha información dentro de ella. Entonces, lo que debemos conocer muy bien es la historia que está en función de cada serie de tiempo, y ello nos va a permitir explorar el futuro. Pero para saber eso, desde luego, tenemos que asumir que todo lo demás va a permanecer constante. Miren ustedes, y aquí quiero ponerles un ejemplo. Supongamos de que vamos a hacer nuestra planificación financiera, y en nuestra planificación financiera vamos a asumir de que en el 2020, supongamos que esto lo hagamos en el 2019, vamos a asumir de que todo más o menos va a estar tranquilo y va a estar en las mismas condiciones. Si hacemos eso y utilizamos modelos ARIMA para hacer nuestra planificación financiera de ingresos, de gastos, no sé, remuneración al personal, cantidad de empleados que va a tener la empresa, etcétera. Y hacemos puros modelos ARIMA y todo lo pronosticamos con ARIMA. Sin embargo, viene el coronavirus. ¿Qué pasó ahí? ¿Permaneció todo constante? Oh. No, no permaneció. Hubo un cambio que afectó todo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ahí nuestros pronósticos, digamos que se fueron al piso. Ese es uno de los problemas en este tipo de modelos, en asumir de que todo es constante. Si una empresa, me recuerdo una vez hicimos un estudio, una asesoría para una empresa que tenía la venta de terrenos. Y esta empresa que vendía terrenos, lotes, como los llamamos comúnmente, en los últimos 3 años había tenido una tasa de crecimiento, le estoy hablando del 2011 al 2014 o 2015, había tenido una tasa de crecimiento en la venta de terrenos del 40%. Cada año había crecido al 40%. Y estaba haciendo su planificación del 2016 al 2020, estaba haciendo su pronóstico para 5 años, de que en los próximos 5 años, tasa de crecimiento en la venta de terrenos iba a ser del 40%. ¿Por qué? Porque si en un pasado reciente habían crecido en el 40%, por lo tanto, en el futuro iban a crecer al 40%. ¿Cuál sería la crítica en ese supuesto, en fijarlo así? ¿Cuál sería la crítica?
Que no toma factores externos que no son medibles. Correcto. El país se está cayendo, el sector económico se está cayendo, los precios pueden caer, la demanda puede caer, el mundo se está despedazando y la empresa sigue creciendo al 40%, ¿me entienden? ¿No? Ahí se hace algo, pues un poco cuestionable, ¿me entienden? ¿No? Entonces, en realidad, y lo que sucedió fue de que después del 2016 a esta empresa en particular cada vez se le hizo más, crecía, pero a tasas muy bajas. Ya el último año, pues su crecimiento creo que fue del 5-8%, porque obviamente hay factores externos, hay condiciones de que hay que tomarlos en cuenta. No solamente es la inercia pasada, sino hay que considerar también variables explicativas para ese caso en particular, ¿no? Tal vez... La verdad es que, sí, perdón. perdón, es que hacer una proyección para 4 años es bastante larga, ¿no? Para solamente tomar ciertos factores. ¿También? Sí y no, digamos. Generalmente nosotros hacemos proyecciones de corto plazo, tratamos de hacerlo. Claro. Pero, por ejemplo, yo les voy a transmitir mi experiencia que tuve cuando trabajaba algunos de ustedes trabajan en el banco, o en los bancos, tengo entendido, ¿no? Cuando trabajaba en el departamento de planificación del Banco Económico, nosotros siempre hacíamos nuestra planificación en 5 años hacia adelante en el banco. Y nuestra metodología de planificación era, en ese tiempo, no era tan sólida cuantitativamente. Pues, hacíamos nuestra proyección a 5 años como escenario central y planteábamos 2 escenarios, un escenario pesimista y un escenario optimista. Los escenarios estaban en función de los supuestos. Por ejemplo, un supuesto era un supuesto de que la economía iba a crecer, un supuesto optimista eran mayores tasas de crecimiento para la economía nacional, mayor tasa de crecimiento para la cartera de créditos, mayor tasa de crecimiento para las captaciones, por ejemplo, era obtener un costo de fondeo bajo, ¿me entienden? No, eran todo lo mejor para el banco, esos eran los supuestos optimistas. Luego teníamos otros supuestos que eran pesimistas, todo lo contrario de lo optimista, y que era un escenario más deteriorado que el escenario central. Sin embargo, el directorio en muchas ocasiones nos decía, muy bien, ya sabemos cuál es el comportamiento esperado del banco en función de esos 3 escenarios, esperado, pesimista y optimista. Sin embargo, queremos ver qué pasaría, por ejemplo, con el patrimonio del banco, cómo crecería, si de aquí a 10 años, obviamente sí es más complicado, pero ya financieramente, o al menos desde una perspectiva cuantitativa, algunos directores en las empresas o en cualquier sector en particular, sí te exigen proyecciones de largo plazo. Esto un poco para ver cuál sería el crecimiento objetivo del banco y desde luego como escenarios de planificación también se puede hacer, aunque ahí lo difícil es lógicamente esos supuestos, ¿me entienden? ¿No? Si nosotros nos vamos al 2010, hace 10 años atrás, sería muy difícil pensar lo que iba a suceder hoy, ¿no? Con el tema de la pandemia. Posiblemente eso no iba a estar en nuestros escenarios de planificación. Así como si hacemos una planificación de hoy al 2030, pues también es complicado saber cómo va a estar la economía mundial, la economía nacional. Ojalá que no seamos otra Venezuela, por ejemplo, ¿me entienden? ¿No? Estoy hablando de más tal vez, pero es complicado pronósticos a muy largo plazo. Ahora, para efecto de planificación de la empresa, sí es recomendable de que al menos exista una planificación a 5 años. Desde luego, año a año siempre deben realizarse
los ajustes, supuestos de planificación. Pero sí, el pronóstico a corto plazo es el más utilizado. Bien, entonces, este es un poco, digamos, una introducción general. ¿Para qué sirven estos tipos de modelos? Luego hay otros elementos complementarios que me gustaría ceder la palabra al resto de los compañeros, pero que ya son más técnicos. Vamos. ¿Qué dice Natalia? Perdón, estoy mal. ¿Qué dice Eric Carlos? De esta lectura. Está Eric Carlos. No está conectado, doctor. No está conectado. Bien, gracias. Entonces, Franklin. Doctor, Sí. en sí, lo que entendí de la lectura de todos los modelos y pronósticos de series temporales, que en sí son modelos de serie, que en el transcurso del tiempo son univariantes, son de una clase específicamente que se intenta modelar y predecir variables financieras, ya sea utilizando contenido o contenido pasado, presente o para proyectar futuros. Y en base a eso tenemos que tener un historial en base a estos pasados para poder tener resultados con el contenido financiero. Y en base a eso podemos ver que hay procesos estrictamente estacionarios, procesos débilmente estacionarios, proceso de ruido blanco, proceso de media móvil y autorregresivo. Bien. Ya, pero además no pude traducirlo. Muy bien. Bien, ahora, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dice? Gracias, Franklin. ¿Qué nos dice Jenny? ¿Qué nos dice Walter? Otro tema del que hablaba la lectura es del tema de la función de autocorrelación y de la función de autocorrelación parcial, donde la autocorrelación se le saca a través de ver la autocovarianza dividido entre la varianza. Y bueno, en la función de autocorrelación parcial va casi lo mismo, pero quitando las intermedias. Y esos dos datos sirven para ver qué tipo de modelo es el que va a ser. Excelente, buen punto. Vamos a ver en este curso, hemos hablado en la clase anterior cuando hicimos ya una introducción de que tenemos procesos que son autorregresivos y procesos de media móvil.
¿Cómo saber si es un proceso autorregresivo o es un proceso de media móvil o es un proceso ambos, media móvil, autorregresivo? Todo esto lo hacemos a través de la herramienta, son herramientas, la función de autocorrelación parcial y la función de autocorrelación. La función de autocorrelación nos ayuda a determinar si hay procesos de media móvil, y la función de autocorrelación parcial es una herramienta que nos permite determinar el número, o si no hay, de procesos autorregresivos. Este es un punto muy importante. Eso está ligado con el teorema de descomposición de Wall, que establece la que es estocástica y la determinística. Sí, correcto. Está bastante relacionado y también nos permite identificar si una variable es o no es estacionaria. También ese es otro elemento importante. Muy bien. Gracias, Walter. No sé si tiene algún comentario adicional. No, sobre ese tema no, ya sería sobre los otros que vienen después, ¿no? Bien. ¿Qué dice? Gracias, Walter. ¿Qué dice Jennifer? Ya. A ver, también se habló de los procesos ARMA, que son la combinación, ¿no?, de las partes autorregresivas, que es la AR, y el promedio móvil, que es la MA. Y a ver, luego se habló del PASF, que dice que es útil para distinguir justamente estos procesos entre un AR y un ARMA, ¿no? Luego, el proceso de media móvil dice que es un modelo, es el más simple, es el modelo más simple de tiempo que uno podría entender, ¿no? Y a ver... Eso, profe. No recuerdo bien lo otro, la verdad. Bien. Muchas gracias. Vamos a cederle la palabra finalmente en esta primera sesión de discusión de aspectos técnicos a Saúl y a Mariel. Bueno, empiezo, doctor. Sí, por favor. Respecto al modelo DARMA, leí la aproximación de Box-Jenkins de 1976, que dice que es el primero de estimarlo de manera sistemática, con un enfoque práctico y pragmático, y habla de los 3 pasos, de identificación. Sí, parece que se escucha no sé, con cierto eco. Perdón, no sé si se escucha mejor. Sí, ahora sí creo que está mejor. Ah, disculpe. Bueno, la identificación de determinar el orden del modelo para capturar las características dinámicas, luego la estimación de los parámetros, luego la verificación del modelo, y habla de que se puede hacer mediante un sobreajuste, un ajuste deliberado del modelo que sea más grande del requerido, o un diagnóstico residual, que es el más utilizado, de verificar los resultados y buscar si hay dependencia lineal. Dice que, bueno, que el modelo en realidad no revela si hay una sobreparametrización. Luego estuve viendo el ARIMA, digamos, sería adicionarle la letra I, que tiene que ver con que está integrado, y la ecuación característica es la raíz en el círculo de la unidad. ¿Okay? Luego leí que hay un suavizador exponencial, que es una técnica de modelado con una combinación lineal que tiene que ver con asignarle a los valores anteriores un mayor peso, ¿no?, a las observaciones recientes, y que es un esquema de ponderación geométrica descendiente,
distinto a la harina, que se llama alfa, la constante suavizadora, que sus valores están entre 0 y 1, y que esto permite la estación, que también se puede modificar para permitir con el método de Scholl las tendencias obtener y la estacionalidad con el método de Winter, y que las ventajas del suavizador es que es fácil de usar, no hay decisiones sobre cuántos parámetros estimar, pero como desventaja es inflexible, simplista, y el pronóstico converge en el largo plazo. Luego estuve leyendo también, el tema de los pronósticos que estaban comentando, que intentan determinar los valores que es probable que tenga una serie, y por qué pronosticar, que es lo que estábamos viendo al inicio de la clase, de que los pronósticos son útiles porque aumentan la precisión, y al aumentar la precisión se aumenta la utilidad o el dinero, y que se pueden aplicar en contextos transversales o en series de tiempo. En series de tiempo se pronostican valores futuros dado valores anteriores, o valores anteriores agregando el término de error. Bueno, y después hay una clasificación de pronósticos que son los puntuales, donde hay un valor único para la variación de interés, un pronóstico de intervalo, que hay un valor futuro dentro de un intervalo de confianza, y un paso adelante, que es generado solo para la siguiente observación de pasos múltiples, que se establece un horizonte para los próximos periodos. Esto básicamente, ¿no? Pues pronosticar determinar si un pronóstico es exacto o no, se produce una muestra, se compara con valores reales. Luego, hay errores de pronóstico respecto a la observación, si hay diferencias entre el valor real y se toman los valores absolutos para sumarlo, o el cuadrado, porque si no, si se suman como hay valores negativos y positivos, se pueden netear, ¿no? No sería exacto. Gracias, Mariel. Muy buena exposición. Por favor, le pido a Saúl que nos haga sus comentarios de aquello que necesitamos complementar. Ya, bueno, como bien lo mencionó usted, ¿no? Esta variable surge por el hecho de que hay variables que no se pueden medir, así que se basan en la univariedad. También recuerdo el teorema de descomposición de Wall, como mencioné, que es el que establece Sí, un la poquito serie más fuerte. que establece la serie estacionaria, que puede Ya. descomponerse por la parte estocástica y la parte determinística. Otro que se me viene ahorita a la mente es que no me quedó muy en claro eso, doctor, la condición de invertibilidad. Invertibilidad, ya. Sí, que es la misma estacionariedad, pero con otra medida con otra media móvil en lugar del rezago. Sí. Esa no me quedó muy en claro. También rescato el tema del enfoque de Box Jenkins, que ellos son los que hacen un enfoque práctico y pragmático, ¿no? Que primero identifican, después estiman los datos y la comprobación diagnóstica. Ellos sugieren dos modelos para hallar esto, que es el sobreajuste y el diagnóstico residual, que el sobreajuste implica ajustar deliberadamente un modelo más grande que el requerido para capturar la dinámica de los datos, y el otro es el que implica verificar los residuos en busca de evidencia de dependencia lineal, que si está presente sugiere que el modelo era inadecuado para capturar las características en esos datos. Perfecto. Muy bien. ¿Qué otros elementos tenemos? Sería el de las primeras diferencias, primera y segunda diferencia que se hacen en los casos cuando no existe la estacionalidad, ¿no? Cuando es lo que se conoce como el camino aleatorio, me parece, creo que era así. Y básicamente es sacarle o restarle más bien lo que es su valor anterior. Tu valor anterior, ajá, exactamente. Y de esa manera se puede
llegar a la estacionariedad, ¿no?, que se quiere para poder hacer las predicciones de la variable dependiente. Sí, ese es un punto importante, que de hecho, digamos que el orden de estacionariedad o el orden de integración, que es aplicar diferencias, es la diferencia que existe entre un modelo ARMA y un modelo ARIMA, ¿no? Ese es otro elemento también que debemos comparar. Bien, todas sus apreciaciones son totalmente correctas. Yo voy a compartirles aquí un poco, veamos nuestros apuntes que estábamos tomando en la clase anterior. Gracias, Germán. Gracias a cada uno de ustedes. Lo que vimos la clase anterior era un proceso autorregresivo. Esto se los he compartido. Vimos un proceso AR1 como ejemplo. Y luego vimos una condición que deben cumplir los modelos, los procesos autorregresivos, que es la condición de estabilidad o estacionariedad con raíces unitarias. Lo propio también vimos para un modelo autorregresivo AR2. Bien, ahora, ¿cuáles son los términos importantes en el... voy a hacerlo un poco más grande para que se pueda visualizar. ¿Cuáles son los términos importantes en modelos de series de tiempo univariados? Univariados. ¿Qué es lo que nosotros debemos conocer? El primer término que debemos conocer muy bien son las propiedades, de procesos estacionarios. En este primer término, tenemos que controlar la tendencia de las variables. Cuando las variables presentan tendencias, son procesos no estacionarios. Nosotros vamos a modelar procesos estacionarios, porque las tendencias o la no estacionariedad nos puede llevar a conclusiones erradas. Entonces, este es un primer elemento. Y las propiedades de los procesos estacionarios son tres. La primera es que la varianza, la autocovarianza y la varianza de una serie de tiempo debe ser constante y debe ser independiente del tiempo. Y esto para modelar las series univariadas es un principio que debemos cumplir. Otros términos importantes que debemos conocer son también las llamadas funciones de autocorrelación. Las funciones de autocorrelación nos ayudan a poder modelar series univariadas y poder determinar si existen medias móviles. Si debo incorporar procesos de medias móviles. Otro término importante que debo manejar, aquí, perdón, voy a poner función de autocorrelación. Otro término importante que debo conocer es la función de autocorrelación parcial. ¿Okay? Esta herramienta, como les había mencionado, nos va a permitir determinar si existen o cuál es el tamaño en la longitud del rezago para procesos autorregresivos.
otro término importante. Luego tenemos la condición de estabilidad o estacionariedad. Esta condición de estabilidad o estacionariedad es para procesos AR. Entonces, para que el pronóstico en los procesos AR sea estable, debe ser estacionario, y eso involucra raíces o soluciones, que fue lo que vimos en la anterior clase, fuera del círculo unitario. Luego tenemos algo que nos estaba preguntando Saúl, es la condición de invertibilidad, ¿no? Eso era lo que preguntaba Saúl, ¿no? Sí, doctor. La condición de invertibilidad es lo mismo, vamos a hacer ejercicios igual, prácticamente es la condición de estabilidad para los procesos AR, pero esta vez para los procesos de media móvil. Las soluciones o raíces que encontremos en los procesos de media móvil deben estar fuera del círculo unitario. Otro elemento importante. Luego tendremos que conocer también lo que es el teorema de Wald. El teorema de Wald significa de que un proceso estacionario lo podemos convertir en un proceso de media móvil. Que de hecho esta condición de invertibilidad, cuando en los procesos de media móvil se cumple esta condición, sucede lo mismo. Los procesos de media móvil se podrían convertir también en un modelo AR. Y este es otro elemento también que debemos conocerlo muy bien, el teorema de Wald. Luego tenemos algo que es fundamental, es la metodología de Box-Jenkins. La metodología de Box-Jenkins nos da 3 pasos para estimar modelos ARIMA. El primero es identificar cuáles son los procesos de media móvil, procesos de estacionalidad o orden de integración y procesos procesos autorregresivos. Una vez que los identificamos, cuántos hay, el segundo paso es estimar el modelo, estimar los parámetros. Y el tercer paso es la verificación. Inclusive hay otros que sugieren un cuarto paso. Una vez que el modelo pasa ciertas pruebas, recién podemos utilizar el modelo para pronóstico. Y otro elemento importante en esta metodología de Box-Jenkins es que aquí podemos identificar los procesos AR, podemos identificar, estimar procesos MA, procesos ARMA, que es una combinación de los dos, y procesos ARIMA. Digamos, en otros términos, que la metodología Box-Jenkins es el corazón de este tema, de esta unidad. Bien, una vez, otro punto importante, otros términos importantes que vamos a ver son el llamado criterio de información. Los criterios de información. ¿Qué nos permiten hacer los criterios de información? Generalmente nosotros podemos hacer una serie de modelos MA, ARMA o ARIMA. Modelo 1, modelo 2, modelo 3, modelo 4, modelo 5, para pronosticar una variable en particular. Entonces, estos criterios de información nos van a permitir elegir uno de una serie de modelos rivales. Esa es la importancia de los criterios de información.
Otro punto importante también es lo que se conoce con el pronóstico. El pronóstico y la utilización de periodos fuera de muestra, que este es otro elemento también que lo vamos a ver en este curso. Y por otra parte, y finalmente también tenemos estadísticos de pronósticos. Los estadísticos de pronósticos, al igual que los criterios de información, si yo quiero pronosticar, por ejemplo, la tasa de interés, y para la tasa de interés he determinado 4 modelos diferentes, los estadísticos de pronósticos, según el pronóstico, me van a permitir determinar cuál de esos 4 modelos es mejor. Entonces, esto para nosotros es nuestro nuevo vocabulario. En términos de series de tiempo. Este es nuestro nuevo vocabulario que vamos a aprender en esta primera unidad. ¿Habían escuchado estos términos antes? No. Bien, entonces vamos a tratar, yo les dije en la anterior clase esto, como me dijo una vez un alumno, me dijo, la primera vez que escuché estos términos y vi lo que presentaba, estaba en chino. Entonces no nos asustemos, posiblemente así lo veamos, pero en la medida de que vayan pasando las sesiones, esto se va haciendo más digerible. ¿Ok? Bien. Entonces, yo voy a continuar con la presentación que les estaba haciendo la anterior sesión. Voy a compartirles pantalla.